¿Qué es el Big Data y para qué sirve? Actualmente estamos en un mundo digital y esto genera la posibilidad de guardar registros. Con cada conversación, con cada movimiento que hacemos, queda registrado automáticamente en el data almacenado. ¿Pero qué es el Big Data o datos masivos? Pues es el conjunto de herramientas informáticas que permite la manipulación, la gestión y el análisis de grandes cantidades de información. Para poder entender un poquito más acerca de qué es el Big Data, lo vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa. Tenemos la etapa primitiva, donde los datos se generan de forma espontánea, pero no había ningún tipo de registro. Segunda etapa. Se comienza aquí a registrar ciertos datos, como son las escrituras y las grabaciones. En la tercera etapa, aquí se da la capacidad de almacenamiento masivo y análisis de toda esta información, que da nacimiento justamente al Big Data. ¿Y cómo se da la evolución de los datos en las empresas? Pues antiguamente los datos eran ingresados en la máquina siendo un ingreso unitario y muy lento. Claro ejemplo tenemos los periodistas. El periodista tenía que salir a campo a buscar una nota, luego regresar al diario, escribir la nota para luego ser publicada. La siguiente etapa, aquí vemos que todos ingresan datos directamente al sistema o plataforma, como por ejemplo imágenes, texto, videos y toda clase de información. Claro ejemplo, el Facebook. En la tercera etapa, las máquinas ingresan información a las máquinas. Por ejemplo, tenemos las cámaras de seguridad, los sensores, el satélite, siendo estas muy rápidas. Así encontramos a un mundo que no solo genera gran cantidad de data, sino que además de ello tiene la capacidad de almacenar y analizar en grandes cantidades. Las cuatro dimensiones del Big Data. Tenemos el volumen, la variedad, velocidad y veracidad. Volumen es la capacidad de no solo almacenar, sino también de analizar gran cantidad de data y todo esto en un tiempo real. Variedad es la capacidad de recibir información estructurada, pero también no estructurada, y convertirla en información estructurada, válida y útil para ser utilizada. Esta información puede venir de cualquier lugar, como por ejemplo de un cajero automático, una cámara de seguridad o hasta el Internet de las cosas. Por ejemplo, el microondas, que podemos colocar el tiempo de cocción desde el inicio hasta el final, y la temperatura de un refrigerador, hasta la energía usada en nuestra casa. En tercera tenemos la velocidad, que es la capacidad de procesar mucha información en tiempo real, es decir, ver lo que está pasando en ese instante o en ese mismo momento, como por ejemplo la temperatura, las cámaras de seguridad, el satélite, que nos permitirá analizar y procesar en tiempo real y convertirla a la vez en una información muy valiosa. Y como cuarto punto tenemos la veracidad. Aquí el Big Data tiene la capacidad de recibir información de muchas fuentes, que al cruzar la data la convertimos en información mucho más cercana a la verdad. Bien, después de todo esto mencionado, podemos decir, el Big Data mantiene información que se puede analizar, procesar y registrar. Pero ¿qué hacemos con tanta información? ¿Es bueno para mi empresa? ¿Es bueno para nosotros? Entonces, para entender esto, separaremos el Big Data en tres partes. Primero, tenemos el Small Data. A veces tener tanta data nos impide la visibilidad, nos impide tomar decisiones correctas, lo cual esto es muy dañino para la empresa. A veces tener mucho no significa tener las cosas útiles. Como segundo punto tenemos el Big Data, que como ya lo hemos visto anteriormente, tiene la capacidad de almacenar y gestionar grandes cantidades de datos. Tercer lugar, tenemos Smart Data, que es la información inteligente, es decir, la información que necesitamos para tomar buenas decisiones estratégicas. Para ir cerrando la exposición, vamos resumiendo lo que hemos visto, como es el concepto del Big Data y para qué sirve. También hemos visto cómo hemos llegado de una etapa evolutiva hasta hoy
en tener una tecnología que nos permite no solo registrar, sino también analizar y gestionar gran cantidad de datos. También hemos tocado el tema de las 4 dimensiones del Big Data, que son volumen, variedad, velocidad y veracidad. Y por último, las 3 etapas del Big Data, como el enfoque de cómo manejarlo, como es el Smoke Data, el Big Data y el Smart Data. Eso sería todo en cuanto a mi exposición. Les habló Zuleika Bruset. Muchas gracias.